patógenos, por ahí no están familiarizados, salvo Francisco, que es agrónomo, con el término. Son hongos patógenos de insectos que se utilizan en la agricultura para el manejo integrado de plagas, porque no representan una toxicidad y tampoco hay un desarrollo de resistencia por parte de las plagas a las que controlan. Hay muchos hongos entomopatógenos de diversas especies, pertenecientes a diversos grupos. Yo trabajo puntualmente con Beauveria bassiana y más adelante les voy a ir diciendo por qué con Beauveria bassiana y por qué con Beauveria bassiana. La tendencia actual es de las grandes industrias productoras de agroquímicos es desarrollar paralelamente una línea de producción de biológicos. Desde Bayer, pasando por Bayer y algunas que son DuPont, Certis, tienen una línea de producción de biológicos como insecticidas, como promotores del crecimiento vegetal, y bueno, esa es la tendencia actual. Acá responde esa tendencia a que con el avance de los estudios toxicológicos se van encontrando efectos negativos en las nuevas líneas de insecticidas químicos, que por ejemplo surgieron hace poco los neonicotinoides, que estaban todos felices porque eran específicos de especie, pero ahora entraron a la lista de prohibidos en Europa. Acá estamos todavía con cosas mucho más tóxicas circulando, pero en base a los requerimientos de la Comunidad Económica Europea se establecen estas restricciones. Entonces algunas industrias exportadoras se dedican a tratar de encontrar un biológico que puedan utilizar en las últimas etapas del crecimiento de los productos para emplearlos y que no sean rechazados. El objeto de estudio. En el cepario del Instituto de Botánica Spegazzini, que es el grupo con el que yo trabajo, tenemos un vasto número de cepas, 127 de Beauveria bassiana, 3 de Cordyceps, que ya no son 3, porque perdimos algunas, 3 de Leganicilium y 16 de Metarricium. Estos 4 son entomopatógenos todos. Tienen diferencias morfológicas. Beauveria y Cordyceps pertenecen a la misma familia, la Cordytaceae. Leganicilium también. Metarricium pertenece a otra familia de hongos, a Clavictaceae. Pero los aislamientos más abundantes han sido de Beauveria. Entonces, Beauveria se ubica dentro del reino fungi, en el filum Ascomycota, subfilum Pessisomycota, clases Ordaliomicetes, subclase Hippocreonomycetidae, orden Hippocreales, familia Cordyceptaceae y género Beauveria. Como les decía, a esa familia también pertenece Cordyceps. No sé si recuerdan la serie The Last of Us. Bueno, es el hongo de Last of Us. También es conocido que es un hongo adaptógeno, muy utilizado en la medicina asiática. Su forma morfológicamente es un ascomycete, pero es un hongo con estructura física externa, grande. O sea, se ve la estructura que vendría a ser algo así. Este es Cordyceps. Este es el anamorfo. Vamos a ver que en los hongos tenemos anamorfos y teleomorfos. El teleomorfo corresponde a la fase imperfecta, que tiene reproducción únicamente sexual, y el anamorfo es la fase perfecta, que tiene reproducción sexual y asexual. En esta reproducción sexual se va a dar el intercambio de gametas y ese es el que va a dar la variabilidad genética. Beauveria bassiana, el anamorfo es Cordyceps bassiana. Es un quilombo esto, chicos, porque todos más o menos Cordyceps bassiana. Y se parece un poco a Cordyceps, pero
La diferencia es que es mucho más conspicuo, es mucho más pequeño. Lo van a ver en un tubo de ensayo, por ejemplo, de una flauta van a ver como pequeños hilitos así levantados, si es que forma estructuras. No suele hacer eso. Lo normal es que se quede en su forma imperfecta, como Boveria bassiana o Boveria bla bla. Hay muchas especies. Cada vez más. Bueno, aquí para ubicarnos un poco, estos hongos son patógenos de una gran variedad de insectos. Al grupo en el que pertenezco nos interesan mucho los ortópteros, porque son plagas súper importantes de difícil control. Levantas el cable de Sony. Y de difícil control. Son plagas voraces, de difícil control y muy importantes a nivel mundial. Acá también. Esta, por ejemplo, es el Crocus. Este no es un ortóptero, es un hemíptero que parece un ortóptero, pero es un hemíptero, es otro grupo. Balacha melanocéfala, Scotusa lemniscata, es otro ortóptero, Schistocerca cancellata. Es un Schistocerca cancellata, es típico de América del Sur, es una plaga importante de América del Sur. Diatomy festans, Pichuca, que tampoco es un ortóptero, es un hemíptero como Balacha, y así. Estos son los principales organismos de los que han sido aisladas las 127 cepas de Boveria bassiana, que hasta la fecha tenemos un poquito más, pero no. Yo junto material y analizo material, pero en un punto me detuve porque no termino más de andar extrayendo ADN. Me detuve en la 124, hay más cepas, pero mi trabajo va a quedar hasta ahí. Bueno, entonces, el género Boveria tiene su especie tipo, que es Boveria bassiana. Su descripción fue realizada por Balsamo y Rivelli, o corregida por Fleming. Y es así como de esta forma se citan las especies fúngicas. Quienes las aislaron, quién corrigió, quienes les reportaron y les describieron, quién corrigió ese reporte y dónde fue publicada esa descripción. Y es así como se ve Boveria bassiana, o Boveria, porque vamos a ver de que Boveria, el género, no tiene diferencias morfológicas muy llamativas. Uno generalmente cuando tiene cultivos de hongos en placa puede ver color en el verso y el anverso de la placa, o sea, en la parte aérea de la placa y en la parte del fondo de la placa, que es un parámetro para diferenciar especies. Se ven, por ejemplo, muy coloridos los fusarium, pero todas las Boverias son blancas. Pueden desarrollar algún pigmento en los cultivos viejos, pero no es muy representativo ni característico de ninguna especie en particular. Y los parámetros morfológicos para su clasificación taxonómica son la forma y tamaño de los conidios, bueno, históricamente, ¿no? Porque vamos a ver que eso ahora ya no sirve de nada. Es la forma y tamaño de los conidios, la morfología de los conidióforos. Estos son los conidióforos. Son las estructuras que salen de la hija principal y van a aportar los conidios. En realidad van a haber luego dibujitos que se pueden ver muy lindos en los que la disposición de los conidióforos es como en una escalera. Y acá van a ver bolitas muy graciosas que son los conidios de Boveria. Esta disposición no aporta demasiada variabilidad como para decir, este conidióforo está medio torcido. No hay mucha cosa para describir. Además, las características morfológicas del conidio o de los diámetros de la célula conidiógena, del conidióforo, de la base donde se forma el conidióforo, pueden ser
afectados por condiciones ambientales, así que por ese lado menos. Bueno, aquí tenemos la descripción original de Bouveria bassiana en francés. Cuando se describe una nueva especie, todo ese trabajo de mirar conidios, en un principio hicimos esto, de muchas especies. Nos sentamos al microscopio y hay que contar un montón de conidios, registrar, marcar los desvíos. Para hacer los reportes iniciales se tiene que hacer eso, pero no representa un gran hallazgo, porque no es muy informativo. Entonces, ya tenemos este problema de identificación morfológica, que no nos ayuda en nada. Nos vamos a ir a la identificación molecular. Estos son los principales marcadores moleculares que se utilizan para hongos. ITS, que es el espaciador del receptor interno ribosomal, la región NRSSU, que amplifica la fracción de la subunidad pequeña del ribosoma nuclear, y el NRLSU de la subunidad grande. Bueno, todos estos no son informativos. Fueron informativos en algún momento cuando recién empezaron a hacerse los estudios moleculares en los 90 más o menos. Se empleaban y se lograba caracterizar especies, género, pero no llegan a tener una definición de especie. No son muy específicos. Aquí estamos donde se ubican cada uno de esos marcadores. Después vienen esos marcadores que son los más nuevos: el factor de elongación, 1-alfa, RPB1 y RPB2 y block. Estos por sí solos tampoco son informativos. ¿Qué hacemos? El gold estándar para la clasificación taxonómica de Bouveria es un análisis filogenético de máxima similitud o bayesiano, multilocus. ¿Qué quiere decir multilocus? Que vamos a amplificar todos estos segmentos, los vamos a convertir en un solo bloque de segmentos continuos, y vamos a hacer la filogenia con esa información. Hay algunos autores que han utilizado estos 4, hay otros autores que más recientemente, porque esto es bastante nuevo, han utilizado el NRSU y el LSU en lugar del ITS del RPB2. Pero, ¿es esto o secuenciar todo el genoma? Como les decía al principio, plata no hay. Bueno, las estrategias de reconstrucción filogenética es la inferencia multilocus bayesiana y el análisis de máxima verosimilitud multilocus también. Estos se hacen con 2 programas. Uno es PAU para la máxima verosimilitud y el otro es Mr. Bayes. Yo lo hago con eso. Cuando me vi con el problema de cómo resolver esto, dije, no voy a hacer filogenia otra vez, porque ya en algún momento hice filogenia de Fusarium y fue un parto publicar ese paper, porque es muy complicado discutir relaciones evolutivas. Entonces, para saltarme esa dificultad, decidí explorar otras alternativas. Una de ellas era hacer el análisis de High Resolution Melting. Es un análisis post-PCR que te va a permitir agrupar grupos de secuencias de acuerdo a pequeñas variaciones en el genoma. Pero si yo tengo 142, ¿cómo hacemos con todo esto? También busqué Primaclade y Primic, no me sirvieron tanto. El que más me sirvió es este de Zipper, que ahora está disponible en Bioconductor,
Antes estaba medio a la que le criaste el código y el látex, ahora está mucho más amigable para utilizarlo. Lo bueno de este programa que te permite diseñar primers con la finalidad de elaborar una firma, una signature. ¿Qué sería una signature? Tendría que ser encontrar una secuencia o un fragmento que sea representativa de un grupo de especies, de una especie o de un grupo más pequeño de especies. Entonces, con este programa logré trabajar en sílico y armar los primers para hacer algo así como clusterizar todo. Por ejemplo, con el juego de primers de RPB2 agrupaba la especie 1, la especie 2, la especie 3, la especie 4. Con RPB1 agrupaba la especie 1, la 7, la especie 9, con block diferenciaba la especie 10, y así, formando estos grupos y luego infiriendo las diferencias entre estas agrupaciones, podría más o menos acercarme a clusterizar dónde estaban ubicadas mis aislamientos. Esto no me interesaba entender la identidad específica de cada uno, porque no iba a secuenciar yo todos. Quería tener una idea general. Así que me puse en la tarea de desarrollar ese método y me encontré con algunos problemas. En principio, cuando hacemos una curva de HRM, vamos a analizar la negativa de la primera derivada de la curva, esta tendría que ser de la curva de Melting normalizada. A los datos de la curva de Melting normalizada le calculo la primera derivada, lo grafico acá en el eje de Y y acá va la temperatura. Y aquí, correspondiendo a cada grupo, voy a tener un pico de temperatura de melting característico de un grupo. Bueno, ¿es tan limpio y tan prolijo esto? No, no es tan limpio y tan prolijo, cuesta mucho trabajo ponerlo a punto, y en el medio llegaron los problemas porque yo compré los reactivos de un proveedor que dejó de vender esos reactivos, y por otro lado el equipo no era compatible con los reactivos. Yo en su momento no me di cuenta de eso, pensé que sí, o sí es compatible, pero tienes que comprar una placa de calibración, calibrarlo con esa placa específica. La placa de calibración cuesta un fagote de guita, y digo, bueno, no, nos matamos. Hice una prueba con MelDoctor, que es el reactivo que recomienda Thermo, y obtuve en estas curvas mucho trabajo. Obtuve algunos grupos diferenciados. Pude hacer pequeñas agrupaciones con algunos marcadores. Con RPB2 solo tuve 2 grandes grupos. Con TEF, con el factor de locación 1 alfa, tuve un problema de dímeros de primer. Entonces ahí nuevamente tengo que volver a rediseñar y volver a calcular y bueno, y ver qué cosa hago. También en RPB1 y en Block me pasó de que había que optimizar, porque estas curvas, como les digo, no son tan limpias y a veces se ven así. Se ven con toda esta mugrecita acá. Estas inespecificidades son motivo de optimización del proceso. Ustedes lo van a ver en los papers, no lo van a ver así, lo van a ver así limpios.
y porque aquí hubo trabajo, hubo tiempo de optimizar la reacción. Bueno, dejamos eso ahí por un lado y luego dije, bueno, la identidad la dejo en un momento suspendida, necesito hacer algo. Y empecé a hacer la producción de enzimas, porque la producción de enzimas es uno de los pasos iniciales para la infección. Es uno de los pasos más importantes para la infección de Borrelia baciana. Entonces, lo que había hecho paralelamente mientras estaba haciendo esto era tipificar en placa, hacer un screening en placa de todas las enzimas lipolíticas, quitinolíticas y proteolíticas. Proteolíticas en términos de caseinolíticas o azocaseinolíticas. En ensayos en placa de todo el cepario. De ahí tuve un screening, no todas las cepas tenían actividad, separé las cepas que tenían actividad y con las cepas que tenían actividad empecé a poner a punto los ensayos de producción de enzimas en fermentación suspendida. En esos empecé los ensayos en los que primeramente tenía que optimizar cuál es el medio de cultivo que me permite la expresión, porque hay en algunos casos la presencia de algún inhibidor en el medio de cultivo comercial no me permitía la producción de enzimas. Mejorar los sustratos o tratar de conseguir un sustrato que sea lo más económico posible. Todos esos sustratos proanálisis son muy caros y en algunos casos se logró, por ejemplo en quitina, se logró trabajar con quitina coloidal, no con quitinisur porque el quitinisur es carísimo. En cambio con lipolíticas tuve que comprar el sustrato, es el N-palmitato, que es carísimo, porque no encontré forma de sustituirlo. Bueno, también se trató de optimizar las temperaturas de incubación y los tiempos para la determinación. Uno pensaría de que todos los hongos van a empezar a producir enzimas en el mismo tiempo y no es así, es muy variable esto. Algunos demoran 5 días, tienen el pico de producción máxima de enzimas a los 5 días, otros a los 2 días tienen el pico de producción máxima, a los 5 ya no están produciendo nada, así que si vas a levantar el cultivo para cuantificar, en los 5 días no encuentras nada, y no es porque no los produzca, sino que los produce más tempranamente. Bueno, ahí me centré en algunas pocas cepas para analizar, porque es mucho laburo, son muchas variables. Algunos de los ensayos los hice aquí, la mayor parte de ellos los hice en el Spegacini, y ahí están nadando mis cultivos de fermentación suspendida. Una vez que pasa el lapso de tiempo establecido para la producción pico de cada uno de los cultivos, estos se filtran para verificar, concentrar, separar. La separación se realizó con membranas de diálisis de diferente tamaño de poro y se almacenaron a menos 70. Otra cosa que queríamos hacer y no alcanzamos a hacer era liofilizar, porque queríamos ver la estabilidad en 2 métodos de conservación distintos, liofilizadas y congeladas. Qué tan estables serán las enzimas luego de la congelación y de la liofilización. Para luego tipificarlas, que es lo que nos queda todavía pendiente. Bueno, esto es más o menos el speech de cómo se va haciendo cada uno de estos ensayos. La actividad lipolítica cuantifica la cantidad de para-nitrogenol liberado en la hidrólisis del para-nitrogenil-palmitato. Este es el sustrato, el para-nitrogenil-palmitato. Se prepara una curva a patrón de concentraciones, de estas concentraciones para llegar a la cuantificación. Se realiza la reacción enzimática de las muestras, de los blancos de muestra, de los blancos de reacción. El tiempo de reacción dura 60 minutos, a baño María 37 grados centígrados, se detiene en hielo y se mide la absorbancia del sobrenadante a 410 nanómetros. Esto lo hicimos en grande al principio, en cubas grandes, en cantidades masivas.
Y a raíz de esto nos surgió el problema de que había mucha variabilidad entre ensayos. Y luego tratamos de adaptarlo a microplacas. Entonces, el año pasado hicimos un ensayo, el primer ensayo de microplacas, donde se puede procesar muchas más muestras, todas de un solo golpe, y todas con un solo error, el mismo error. Para la actividad fisiológica, definida como la cantidad de enzima que se produce 1 miligramo de azúcar reductor en las condiciones de ensayo, empleamos quina coloidal, hicimos la curva estándar de glucosamida, la solución de ácido glucosalicílico para realizar la reacción enzimática. Este ensayo dura 30 minutos a una incubación de 37 grados centígrados. Se detiene la reacción con DNS, se potencia la reacción con DNS y luego se incuba 10 minutos a 100 grados centígrados y se centrifuga y se cuantifica a 575 nanómetros. Lo mismo para la saproteína, que es un indicador de actividad proteolítica, solo que la observancia aquí se mide a 280 nanómetros. Bueno, de esto logramos, de los extractos concentrados y separados, logramos hacer un SDS y se vio una mancha terrible y no sabemos qué es cada cosa. Nada sale bien. Entonces dijimos, vamos a hacer a la inversa, vamos a ver qué enzimas produce, vamos a hacer una transcriptómica para ver cuáles son las enzimas y de acuerdo a eso sesgarlas, porque sesgar el análisis, porque teníamos un montón de membranas, un montón de extractos, era como que le sobrepasa todo eso. Y esta es la última parte, que es lo que estoy tratando de hacer ahora. Evaluar la expresión durante el proceso de infección de Boveria bassiana, de Schizocerca cancellata por Boveria bassiana. Como verán, el genoma de Boveria es muy grande, entonces requiere mucha profundidad de análisis, requiere también una gran cantidad de muestras. En principio mi idea era hacer una expresión dual, pero luego desistí porque quería evaluar 2 tiempos. Acá está el cronograma de design. El hospedador de Schizocerca gregaria, el patógeno Boveria bassiana, los grupos experimentales 3, réplicas biológicas 6. Para un ensayo de expresión mínimo de 6 réplicas biológicas, no puedes tener menos, empleando 2 o 3 ninfas por muestra. Y quería la temporalidad cuantificarla o tomar como puntos temporales las 48 y las 72 horas. Ahí se te multiplican las 12 muestras por 2, 24, y si es que teníamos si es que era dual, era más, 40 y tantas muestras, y no alcanza el dinero para hacer tanto, así que va a ser solo un ensayo simple. Me perdí por una cosa. Sí. ¿Podés volver a la anterior? Sí. Porque lo que estaba mirando es tamaño del genoma y ahora dice expresión. Claro, porque en el ¿Es tamaño. ADN o es ARN? Exacto. Eso tiene que ver con el análisis. Cuando haces expresión vas a tener un montón de lecturas. Esas lecturas las tienes que mapear. Las mapeas al genoma de referencia. El tamaño del genoma de referencia es este, para Boveria. Por eso importa el tamaño del genoma. Okay. Porque a mayor tamaño de genoma, más cositas vas a tener para leer. En cambio, a un tamaño más pequeño, por ejemplo, de una bacteria, es menos información la que tienes. Por eso tienes que tener menos profundidad de análisis. Gracias. Me pierdo un poco. Sí. Todos. Bueno, entonces, un problema para resolver es que
la representatividad de los transcriptos por parte del hongo dentro del cuerpo del insecto iba a ser mucho menor que los del insecto dentro del cuerpo del insecto, porque por tamaño el hongo es mucho más grande. Entonces podríamos perder ahí visibilidad, podríamos perder eficiencia para detectarlo. Mi idea era sumergir en el RNA-later todo el insecto y mandarlo a secuenciar, no verlo más, pero no, vamos a tener que retirar la hemolinfa y el cuerpo graso y mandar a analizar hemolinfa y cuerpo graso para evitar toda esa información de los tejidos circundantes. Y bueno, eso es un breve repaso de mi historia de fracasos y fracasos.